Y hoy es martes, martes de los diputados en Fórmula. Iraíz Reyes, diputada por Movimiento Ciudadano, bienvenida, buenas noches. Buenas noches para ti, el auditorio y mis compañeros que aquí están presentes. Óscar Brito, diputado por Morena, bienvenido. Feliz año, diputado. Feliz año a todas, a todos, sobre todo a tu audiencia. Ya lo pues acá extrañábamos. estamos a la orden, ¿no? Pues encantados de estar acá, muy buenas noches. Ana González, diputada por el PRI, bienvenida, Ana. Gracias, Juan Pablo, siempre es un gusto acompañarte. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en la mesa, a todo tu equipo de trabajo y por supuesto a tu teleauditorio. Héctor Telles, diputado por Acción Nacional. Muy buenas noches a todo el auditorio, a todo el equipo de producción. Gracias, Juan Pablo. Bueno, hay varias aristas que concluyen en un solo tema. Donald Trump, México, la relación bilateral con nuestro vecino Estados Unidos, la alerta por presuntos sobrevuelos militares en zonas cercanas a México, la llegada de un avión estadounidense al aeropuerto de Toluca y las constantes amenazas de Donald Trump. Todo esto por un lado, y por otro lado el envío de narcotraficantes, la detención de algunos de los más buscados, especialmente por la agencia FBI. En fin, Trump versus México, México versus Trump, Iraíz. Pues mira, estamos en un contexto geopolítico que es preocupante y que estos hechos como el aterrizaje que vimos de una aeronave militar estadounidense en un aeropuerto civil, pues cobran mucha relevancia en este contexto, considerando que hubo una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que ya advirtió que quiere pues entrar a Groenlandia por seguridad nacional y que ya ha lanzado amenazas a México. Entonces, pues la respuesta que se ha dado desde el gobierno federal para esta situación pues no es suficientemente clara. De hecho, más adelante voy a explicar por qué hay tanta confusión y contradicción en lo que dice la propia presidenta, pero creo que en lugar de minimizar este hecho, los mexicanos exigimos claridad. El contexto no está para minimizar lo ocurrido. Ya hay dos eventos que hay que considerar. Uno, que fue este aterrizaje de esta aeronave militar estadounidense en un aeropuerto civil. Y en segundo lugar, pues que la Administración de Aviación de los Estados Unidos pues había dicho que iba a realizar ciertas operaciones militares en el espacio aéreo internacional y que hasta el momento no han explicado de qué se trataban estas operaciones. Entonces creemos que no todo tiene que ser ilegal, pero sí esta opacidad genera mucha desconfianza y creo que en este contexto internacional que está viviendo el mundo, es lo que hace el gobierno mexicano, pues más que darnos seguridad y certeza a los mexicanos, pues nos sigue dejando en este estado de incertidumbre. Bien, diputado Brito. Pues mira, Juan Pablo, tenemos muchos años de un trabajo de esfuerzo coordinado con los Estados Unidos. Y eso... ¿Muchos años, 8 o antes de Desde de antes, 8? siempre ha habido muy buena coordinación, no solo en el aspecto económico, donde evidentemente hay un tratado de libre comercio que viene desde los 90s y que ha ido evolucionando las relaciones comerciales, sino también en materia de seguridad. Ahora, ya se ha explicado, porque luego de verdad a mí me preocupa a veces los bandazos que suele dar la oposición. Por un lado, piden senadoras como Lili Telles del PAN intervención extranjera. Quieren que los militares de una potencia extranjera intervengan en nuestro país para, según ella, acabar con el mal. Y por el otro lado, ahora que viene un avión militar de Estados Unidos con elementos nacionales que fueron a capacitarse a Estados Unidos sin una sola tropa militar del gobierno vecino, ahora se la dan de soberanistas. La verdad es que ya en este tipo de contradicción yo ya no entiendo, porque ahora sí que es el estar en contra de todo nomás porque sí. O sea, esto lo explicó la presidenta claramente. Es un tema de una coordinación. Llevamos muchos años en los que las tropas mexicanas, no solo militares, en el caso de este acontecimiento, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también de los cuerpos civiles, se han capacitado y se han coordinado con los Estados Unidos. De hecho, vienen incluso otros países de nuestro continente a capacitarse aquí con pues elementos de otros gobiernos vecinos, ¿no? Entonces yo realmente me quedo con la versión de la presidenta, porque pues al final no hay que estar buscando ahora sí que fantasmas en todos lados. Diputada González. No se trata de buscar fantasmas, como dice el compañero Brito. Yo creo que en las últimas semanas
ha habido una controversia a nivel nacional, es la realidad, con las mismas declaraciones del presidente Donald Trump y también con la reacción que se ha dado, por ejemplo, desde la mañanera, de minimizar, de presentar muy tranquilos, digamos, de cierta manera, las reacciones hacia las fuertes amenazas que vienen desde Estados Unidos. Y con todo el contexto que está alrededor, por supuesto, que como mexicano, invito al compañero que pregunte a los mexicanos si no tienen pavor o les mueve un poco esta situación en cuestión de incertidumbre de qué es lo que pueda pasar con el país. Entonces, mientras toda esta incertidumbre y toda esta información se da a nivel internacional con esta gran potencia que es Estados Unidos, que aquí aprovecho para decir que no estoy de acuerdo en que digan que en los últimos años ha habido una excelente comunicación con Estados Unidos. No es cierto, eso es mentira, tanto que hoy el TEMEC se está tambaleando para las próximas renegociaciones que vienen del tratado y que sería muy lamentable que nuestro país no estuviera dentro. Y por otra parte, usted lo mencionó, por eso lo menciono, no íbamos a hablar de ese tema, pero como usted lo mencionó, por eso lo comentó, diputado, y no se puede minimizar esto, Juan Pablo. Claro que a la ciudadanía, a las y los mexicanos, le altera el de repente ver que llega en fin de semana una aeronave, un Hércules, aterriza en Toluca, con tanta especulación alrededor. Por eso es donde se exige la información. Porque si tuvieras la información, no nos preocupamos, estaríamos tranquilos, bien, no se pide un permiso al Senado que se tiene que pedir. Entonces, pues obviamente empieza toda esta controversia que te mencionaba en un inicio y le quita la tranquilidad a las y los mexicanos. Y decir, no, es que bien, ese permiso ya estaba desde el año pasado, pues yo creo que también es una falta de respeto y una gran opacidad que se está haciendo en esta información. Diputado, es lo que se está exigiendo. Diputado Telles. Mira, Juan Pablo, es muy triste ver a la presidenta titubeando, tratando de explicar lo que pasaba con la llegada de un avión extranjero militar, y es muy triste verla mintiendo abiertamente en la mañanera. Fíjate nada más, vamos a hacer un recuento un poquito cronológico de lo que sucedió. Sale el 17 de enero la nota de las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos para decir, ojo, va a haber actividad aérea militar. Tarde noche el viernes. Sí, y que se materializó bien ya durante el sábado. Va a haber operaciones militares en espacio aéreo mexicano. No vimos, y tardó bastante el gobierno tratar de explicar qué sucedía en la invasión de nuestro espacio aéreo por una nave o por operaciones militares de carácter unilateral de Estados Unidos. Y luego trata de minimizar el gobierno que sucedía en cualquier parte del mundo, que venía sucediendo en Centroamérica, que venía sucediendo incluso en Venezuela. Pues eso nos preocupó todavía más. Fue peor el comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y después sucede que nos enteramos por la ciudadanía, porque no es normal que llegue un avión Hércules de la envergadura que tiene ese avión, aterrizando en un aeropuerto civil, como bien dice Iraíz, sin que el gobierno mexicano pueda aclarar por qué un avión estadounidense militar de las características de un Hércules aterriza en un aeropuerto civil en Toluca. Y total opacidad. Miente, la presidenta miente, porque no hay ni un solo permiso otorgado por el Senado, que es el único... Que no lo tiene que otorgar. Claro que sí. No. Hoy dijo Laura que sí. si hubiese tropas militares es muy clara del la extranjero. Constitución. O salen tropas mexicanas. Sí, entran. Pero si tropas, no son tropas militares de mexicanas, Estados Unidos. son cuerpos si civiles. entra ¿Quiénes? equipamiento Secretaría de de Seguridad Estados Pública. Unidos Funcionarios, de no carácter lo han dicho. militar, se necesita autorización del Senado. Lo dice la Constitución y es una facultad exclusiva. Y la presidenta, la presidenta se extralimita, rompiendo el equilibrio de poderes. Es que no hay claridad en lo que dice la presidenta. Siempre ella tiene que resolver todo, porque el Gabinete de Seguridad dejó un vacío de información que la presidenta tuvo que resolver en la mañanera, en primer lugar. En segundo, la Constitución es clara, el artículo 76, fracción tercera, salida o entrada de tropas militares de México o hacia México tiene que tener autorización del Senado. Y el que viene manejando es un militar. Dice el diputado Brito que son elementos nacionales. ¿Qué es un elemento? Es personal elementos militar. de la Secretaría de Seguridad ¿Quiénes eran? Pública. ¿Y por qué no lo dicen? Dijo la presidenta Se que fueron eran a capacitar como lo han funcionarios hecho muchas públicos, veces. ¿Cuándo pero no salieron? dijo si eran militares
o de qué dependencia era. No dio más información, lo debió de haber aclarado y no lo dijo. Sí, también Ahora, quieres que te den toda la estrategia de seguridad es- nacional, ¿no? No, pues tiene Pues que dar vamos a información. Es una compartírsela. aeronave También en un vamos a dárselo aeropuerto incluso civil. a los, Es una a los aeronave capos del crimen militar organizado. ¿Qué grande en un aeropuerto qué está civil. haciendo el Estado Debía dar mexicano, ¿no? información. Para combatir? Ahora, podía hacer capacitación o lo que fuera. Ya han habido capacitaciones de personal militar que sale a Estados Unidos aprobadas por el Senado. ¿Por qué aquí no hubo una autorización? Ahora, si bien no era personal militar, ¿por qué se suben a una aeronave de Estados Unidos a tomar un curso y no van en un avión civil? Digo, la única explicación sería Bueno, uno de la que Fuerza el Aérea personal Mexicana. militar se subiera a un avión militar, pero ¿por Es qué parte- funcionarios civiles se suben a una aeronave de Estados Unidos para tomar un curso de capacitación? Por favor, o sea, nos Perfecto. piden confianza ciega, pero la realidad es que lo que dicen no cuadra y hay mucha incongruencia en la información que dio la presidenta, muy breve, por cierto, en la mañanera, cuando esperamos pues mayor claridad para tener seguridad en un contexto internacional muy inestable. Échale, diputado Perfecto. Brito. No, pues mira, a ver, este tipo de operaciones, este tipo de acuerdos se vienen practicando desde hace años, no son novedad. Con acuerdos bilaterales, Se hacen. con convenios y con efectivamente, autorización del no, Senado. Y no fue bilateral. Evidentemente No. son ¿Dónde está esfuerzos ese de convenio? coordinación que no vienen de ahora, que se han hecho por años. No tiene que haber una autorización en el Senado porque no hubo un solo militar estadounidense. Así fue reportado. quién piloteaba Hablan la ahorita, aeronave? O sea, el ahorita avión mencionan el de la tema de la Fuerza Aérea Agencia de Federal Estados Unidos, de Aviación de ¿lo manejó Estados quién? Unidos. ¿Quién Ustedes están manejó? hablando de las alertas que se emitieron. Esas alertas por las que ustedes prendieron todos los focos. Y qué bueno que de verdad les interesa la defensa de la soberanía de nuestro país, se lo reconozco. Los primeros que tienen que convencer son a los elementos de su partido, que lo que están pidiendo precisamente es que gobiernos como el de Estados Unidos intervengan de manera Nunca se ha militar. pedido eso. Ah, no, Jamás y Lili se- Telles no lo ha hecho. Nunca dijo eso. No lo hizo. Nunca pidió O sea, la intervención tú estás con Lili expresa. Telles. Nunca Tú pidió, la nunca apoyas. pidió la intervención expresa del ejército No, militar le de los pidió Estados al Unidos. gobierno de los Estados Unidos Otra que intervenga en cosa, nuestro país, Brito, Héctor Saúl. otra cosa es A que no ver, están acostumbrados a la libertad de expresión. Bien, cierre, Ahora diputado Brito. resulta- encantados ahora nosotros. resulta que la Si senadora ustedes pueden tiene que pedir venir a permiso. estas mesas, Héctor Saúl, a decir toda la serie de mentiras que quieran, a venir a inventar fantasmas como lo es este tema, que es uno más de un esfuerzo bilateral de coordinación para tratar temas de seguridad que se han hecho por años, incluso en gobiernos ¿Firmado anteriores. dónde o cómo? Ahora, por eso te digo, ¿qué es lo que quieren? Que toda la estrategia de seguridad nacional se les comparta. Bueno, es ¿A que quién bajo más? el criterio Para de que se la seguridad des a quién, nacional, Héctor Saúl, no para les que está se la dando. mandes, No. para que se la mandes por correo a Genaro Pues si García los Luna o a quién. narcopolíticos están en tu gobierno. No, los Ahí es donde narcopolíticos están presos Bien, en cierre, Estados diputado Unidos Brito. y tu partido los hizo secretarios de Estado. Están Tu en la cárcel, partido siendo era el juzgados que en tenía otro país porque al capo la de capos fiscalía del crimen que tiene Morena organizado no nos pudo en ni el siquiera gobierno de llevar a Felipe cabo. Calderón, Ahorita- gobierno que ahorita vamos a ensangrentó contestar las eso. calles de nuestro Bien, país diputada y que González. nosotros estamos Dicen- pacificando. ¿Cuántos hay de Morena en la cárcel? favor, Narcopolíticos de diputado ustedes. Pero Telles. que me llama Bermúdez. mucho la atención, porque creo que de repente nos desviamos un poco de los temas y se vale, por eso es una mesa de diálogo, de debate, de análisis. Pero ahorita que menciona, no, y es que tu partido, los capos, y es que tu partido, ya te metiste a otro tema, diputado. Y te metes a un tema donde para poder hablar hay que tener la cola muy corta. Y usted critica a otros partidos, y ahorita también hay temas que de repente se dejaron de hablar, De los senadores. Ah, no, de repente se dejó de hablar de Adán Augusto. De repente La se dejó de barredora. hablar. La barredora. Claro, desapareció. Bermúdez. Ya el tema es más, hoy no se habla, hasta parece que, mira, vamos a poner otra cosa para que sea una cortina de humo y no se hable. Entonces, diputado, sí le pido seriedad en esta mesa, porque usted viene, señala hasta ¿No te con su parezco dedo. serio? No, no es que parezca, es que no Ahorita. es, no es que parezca, Ah, es que no ok, es, porque perfecto. viene y señala Porque cuando no usted digo en su lo que tú partido. quieres, porque no te Aquí hay concedo. diversidad de palabra, aquí hay libertad de expresión y eso se lo agradecemos a Juan Pablo y a toda la producción Así ha que nos sido da la siempre. oportunidad. Pero usted viene a hablar y señala cuando ustedes ahorita son los más señalados. No hablo de usted, por eso di nombres. No hablo de usted, porque usted sabe que tiene todo mi respeto. Pero quienes han cometido errores y han estado ahorita debiéndole, ¿sí?, a la autoridad, tiene nombre y apellido. A ver, ¿cuál? No, pues los acabo de mencionar. ¿No se les hizo Otra una vez, exposición? otra vez. Otra vez. ¿Quieres rating? Y Rocha Moya. Oye, no, ahí está. Y Américo co- Villarreal. No, por supuesto. Y por eso lo decimos una y otra vez. Noroña, el senador Adán, ¿a poco no se les ha hablado
de todos los temas que traen encima y de repente se deja de hablar, eso sí no critican, hay que ser muy parejos. Y volviendo al tema, porque no me quiero desviar del tema ni que me lo quiten luego el tiempo, como de repente pasa, el tema de la aeronave, a ver, entendemos perfecto lo que dice el artículo 76, como se mencionaba ahorita, donde se habla de tropas. Pero al hablar de tropas se habla de militares. Y al hablar de militares, dígame usted, diputado, ¿quién venía piloteando, por decirlo de manera coloquial, la aeronave? ¿Usted lo sabe, diputado? Pues ¿Cree que es un seguro. militar? Un civil, un militar. un civil Usted- pilotaba usted lo sabe. una aeronave militar. Por eso es que al final, a ver, Anita, O sea, un militar pilotea y no necesita permiso. Le pido una disculpa de verdad a tu público. ¿quién era Porque el piloto? es que, a ver, Pues un para que militar se de Estados lo que me Unidos. queda claro, Asumes. no sé su nombre Claro. y apellido, eso Yo sí no veo. Pero no es que asumo, pero solamente el que puede pilotear o tomar una aeronave militar, ustedes, ¿quién cree que puede hacer? Un militar. No hay Mira. manera, no hay Bien, manera. cierre, diputada. Entonces, eso es lo único que quisiera aclarar. Y lo otro, dejar claro, porque decía, sus partidos, decía ahorita el compañero, sus partidos exigieron intervención militar, exigieron intervención extranjera. Dejar en claro, te lo mencioné hace una semana aquí en este mismo espacio, con tu público. Jamás el PRI ha pedido intervención militar, jamás el PRI Bien. ha solicitado intervención. Estamos a favor de El la PAN sí. cooperación. Nunca. Yo Diputado estoy hablando de Telles. mi partido, amigo. Nunca. Yo A estoy ver, hablando de mi partido. Jamás. Y por eso me gustaría dejarlo claro, porque me enfadé de ratas de la información que usted está brindando errónea. Mira, Brito, no se vale interpretar la ley a modo cuando les conviene. La Constitución es clara. Artículo 76, fracción tercera. Salidas, entradas de militares, tanto extranjeros o mexicanos, que tengan que salir, a autorización expresa del Senado de la República. Facultad exclusiva. No es de la presidenta, no está a interpretación, no está a modo. La presidenta ha transgredido el espíritu de la Constitución, ha violado flagrantemente este artículo, se ha entrometido en las facultades del Senado. Y lo que no se vale, y siempre vamos a estar apoyando, es a México. Su soberanía la vamos a defender y vamos a apoyar a la presidenta si no nos habla con mentiras, si no hay retórica y falso discurso de defender la soberanía, pero por abajo del agua le cedo al gobierno de Estados Unidos la entrada de militares. Por abajo del agua le dejo que entren drones. Por abajo del agua Insisto. le dejo que aterricen aviones gigantescos en la forma en la que aeropuertos se contradicen, Héctor Saúl, de civiles. verdad es de Por espanto. abajo del agua le dejo que entren equipamiento militar. Eso es lo que no se vale. La Héctor falsa Saúl, retórica y engañar al pueblo de ustedes México fueron los que abrieron la puerta diciendo a que este tipo de defienden la relaciones. soberanía cuando ustedes La mismos operación perdieron Rápido la y Furioso. soberanía. ¿Qué gobierno Escucha, fue el que Brito, la impulsó? Es que El escúchame, tuyo. escucha, la soberanía la perdió nuestro país cuando ustedes entregaron el 40% del territorio nacional al narcotráfico con el que se aliaron. Ahí están la barredora de Adán Augusto, ahí está Américo Villarreal, ahí está Rocha Moya, con todo el tema en Sinaloa que no se ha podido componer. De verdad, hay mucho cinismo en Morena. Ustedes dejaron más de 200,000 muertes violentas con una política de abrazos y no balazos que destruyó la confianza de cualquier gobierno en México. Por eso el presidente Donald Trump se atreve a hacer todas estas tropelías, porque a este gobierno no le tiene confianza. Esa es la verdad y el problema que tenemos encima hoy en nuestro país. Rápido, la historia que coincide. Resulta que el avión, hoy tenemos sospechas fundadas de que fue utilizado para el traslado y el envío y la entrega de presos, de narcotraficantes, que está bien que los juzguen en Estados Unidos porque aquí no iban a hacer nada. Bien. Porque el gobierno de Estados Unidos no confía en el Poder Judicial de México. Tendrán que pagar sus cuentas también en México bajo, en algún momento, tratado de extradición, que sí vengan a México a cumplir también sus condenas. Que se queden allá, ¿para qué? Que se los No, es que no les dan libertad, Porque se ¿eh? queden. Bueno, vamos con una Que ronda se lo final, lleven. 40 segundos. Pero no con diputada mentiras. Iraíz, La por favor. autorización es clara. Esta salida de personal militar debía tener autorización por el Senado, no lo tuvo. Y si no era personal militar, la pregunta es por qué se subieron a un avión militar de los Estados Unidos y no viajaron, digo, a algunos de Morena les gusta mucho la primera clase, pero ¿por qué no viajaron en un avión comercial? ¿Por qué tenían que subirse a este avión? Ya hay una autorización casualmente del Senado de la República para que personal mexicano tomara cursos en Estados Unidos, personal militar, para justamente el 19 de enero, pero iban a volar en un avión Hércules del mismo tipo que el que salieron, Bien. pero mexicano, no estadounidense. Entonces, la Bien. verdad, hay muchas mentiras de Morena y poca claridad para 40 los segundos, mexicanos. Mira, ahorita. las contradicciones de la oposición de verdad, insisto, son de espanto.
Porque cuando ustedes llevaban a cabo este tipo de acuerdos bilaterales, les llamaban coordinación. Transparentes. Ahora, cuando nosotros Transparentes. seguimos con esos acuerdos, que ojo, esa política de relación con los Estados Unidos viene de muchos años. Insisto, quienes permitieron por primera vez la entrada de fuerzas extranjeras acá fue el PAN. Con el operativo aprobación del rápido Senado. y furioso. Con aprobación y del esa Senado. fue la puerta de entrada Convenios a todo transparentes. el armamento militar y no militar Hay gran que diferencia. ha llegado de los Estados Hay Unidos mucha y diferencia. que terminó en manos Cierre, de los diputado. cuerpos del grupo, de los cuerpos y grupos del crimen organizado, que son los que bañaron en sangre este país con la venia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y el principal O sea, bien, culpable 200,000 muertes junto violentas todos con López ustedes, Obrador no de existieron. ese golpe Esas avispero que no entran en tus estadísticas. desencadenó la inseguridad Gracias, diputado que nosotros estamos reparando. 40% Ana menos González. de homicidios Tache. dolosos. Taches No fuera podemos- de- 40% menos de homicidios dolosos. No podemos acostumbrarnos a la falta de transparencia que quiere acostumbrarnos este gobierno. No podemos acostumbrarnos. Todo lo que sucedió con esta aeronave Hércules que llegó al país nos sacudió a todos, me incluyo, nos sacudió a todos de manera inmediata, se hizo viral a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y esta falta de comunicación y esta gran opacidad que se manejó en este tema, como bien se decía, se tambaleaban, no sabían qué respuesta dar, pasaban horas y apenas a ver qué se dice, pues solamente deja mucho que desear. Yo creo que los mexicanos merecemos más. Siempre vamos a estar a favor de la seguridad del país y de todo lo que se haga en beneficio de nuestro país, pero no vemos rumbo. Si no es por un lado, es por otro. Y cuando más se está batallando con esta gran sinergia que siempre se ha tenido con Estados Unidos, pues prácticamente esto también te deja mucho que desear. Diputado con el tema de la Telles. aeronave. Juan Pablo, esto no hubiera sucedido si se hacen bien las cosas. El berrinche, porque hay que decirlo, de presidencia, cuando sucede lo de Venezuela, retiran de una sesión que iba a tener el Senado, la Comisión de Marina, para precisamente bajo la solicitud del gobierno mexicano, autorizar la salida de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a capacitarse en Estados ¿Crees que era Unidos. el mismo caso? Es el mismo caso, no hay coincidencias en esto, Juan Pablo. Esa cancelación de la aprobación que estaba inscrita para el 5 de enero, que cancelaron por berrinche después de lo que sucedió en Venezuela, nos tiene hoy hablando del falso discurso de la presidenta, titubeando a nuestra presidenta, que es triste verla así, engañando al pueblo de México y entregando la soberanía de nuestro país por abajo del agua, sin convenio, sin transparencia, sin respetar al Senado. Tenemos una Yo creo que presidenta eso fuerte es y lo que todas está las mañanas sucediendo. le habla con orgullo a los Nosotros siempre mexicanos. vamos a apoyar la defensa de la soberanía, pero que no nos mientan, Bien, que no Héctor. entreguen la soberanía por abajo del agua. Bueno, pues díselo a los de Gracias, tu partido Héctor, primero. Ana. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Juan Pablo, Oscar, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Nos vemos mañana a 10 de